Entonces, eso es básicamente lo que define la célula, ¿no? Todo lo que nosotros poseemos hoy en día, lo que podemos ver, hasta incluso lo que no podemos ver como qué, como nuestras enfermedades y nuestros caracteres, ¿no? Es una unidad tan sencilla aparentemente, pero compleja a la vez, que cumple todas y cada una de las funciones que pueda cumplir nuestros órganos, ¿no? Y finalmente, pues nuestros sistemas y nosotros en general como individuos. Seguido de ello, hemos visto también los tejidos, ¿no? Que básicamente son las uniones de células que comparten la misma estructura y la misma función, ¿no? Hablamos de estructura, ¿por qué? Porque no todas suelen ser cuadraditas, no todas suelen ser alargaditas, pueden ser de repente cumplir la misma función o casi similar, ¿no? Pero al ser alargaditas ya su función se hace específica en otra cosa, al ser cilíndricas igual del mismo modo. Entonces es por eso que sí o sí se unen de acuerdo a estructura y también obviamente a la función que van a cumplir, ¿no? Después de ello pasamos, obviamente les indicaba al tema del sistema de órganos, o bueno, los órganos en sí, el sistema de órganos, para finalmente pasar a un individuo y ya algo más complejo como vendría a ser pues una comunidad, un ecosistema y finalmente una biosfera. No nos desviamos más y vamos a avanzar básicamente a lo que nos quedamos, que era tejidos, ¿no? Los tejidos que en este caso ya los que venían a definir básicamente al humano o al sistema muscular, ¿no? En este caso, el sistema muscular o el tejido muscular que poseemos nosotros vendría a ser básicamente estos tres, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos distintas formas o la famosa estructura, como se le llama, ¿no? Tenemos la cilíndrica, que es la que tenemos en primer lugar, después tenemos la segunda y finalmente la tercera, que ya es un poco más estriada, ¿no? O lisa hasta cierto punto. Entonces tenemos que su función básica es la contracción. ¿Y se clasifica en qué? En tejido muscular estriado, en tejido muscular liso y en tejido muscular cardíaco, ¿no? Hablamos del cardíaco, justamente todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio y básicamente con el corazón, que es el órgano principal de este sistema circulatorio, ¿no? Hablamos de un liso, en el caso de los intestinos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya poseemos otros tipos de glándulas que las cuales van a estar asimilando pues todo lo que nuestro organismo necesita para que pueda subsistir. Y también hablamos pues del estriado que se encuentra básicamente en nuestros músculos, ¿no? Nosotros constantemente, bueno, desde que somos bebés hasta que vamos creciendo, estamos formados por músculos y los vamos desarrollando. Ya cuando llegamos a una etapa o a una edad bastante adelantada, como son en el caso de los ancianos, los adultos mayores, eh, este tejido muscular ya se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo, es por eso que cuando somos jóvenes se nos dice, pues, no, que hay que reforzar los músculos haciendo deporte, haciendo fuerza, sin limitarnos, ¿no? Porque eso es lo que básicamente nos va a ayudar a tener una buena vejez, ¿no? Y eso es lo que se recomienda en realidad. Bien, entonces continuamos con esto porque ya hemos visto básicamente dónde lo podemos ubicar. Como les vuelvo a repetir, el liso lo ubicamos básicamente en la zona intestinal, ya sea nuestro intestino delgado o grueso. El cardíaco lo vamos a ubicar básicamente en el corazón. Y ya tenemos el estriado básicamente en los brazos, en las piernas, etcétera, ¿no? Ahora tenemos el tejido nervioso. Este tejido nervioso va a ser el que va a dominar básicamente el hecho de que yo pueda sentir, básicamente, ¿no? Es decir, va a controlar todas las actividades que realiza nuestro cuerpo, tanto físico como mental. Y está formado por neuronas. La neurona básicamente tiene las siguientes partes, ¿no? Como podemos observarlo acá, ¿no? Tenemos que dendritas, axón, terminación simpática, ¿no? Sináptica, perdón. Entonces, esta es la estructura básicamente de una neurona, ¿no? Y este es el tejido en sí, ¿no? Si se dan cuenta, están unidas cada una de ellas por sus dendritas, ¿no? Como sus manitos prácticamente que tiene la neurona y están unidas todas, cada una de ellas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me permitan a mí poder desarrollar cualquier actividad.
Y como les vuelvo a repetir, sentir más que todo, ¿no? Porque, por ejemplo, de que yo pueda sentir mucho calor cuando de repente estoy cocinando y me quemé, ¿no? Porque toqué o agarré la olla de agua caliente o que recién había hervido, esa terminación o ese sentir de mi sistema nervioso que puede estar entre mis dedos se va directamente hacia mi cerebro y es lo que me hace quitar mi mano, básicamente, ¿no? Quitar mi mano de esa superficie caliente, ¿no? Entonces, ahora otra cosa, por ejemplo, es cuando uno puede tener sensibilidad dental, ¿no? Suele comer helado, ¿no? Que está súper helado, y solemos masticarlo y de repente es como que sintieras una electricidad que se te da hacia arriba, ¿no? Lo mismo es básicamente la acción del tejido nervioso, ¿no? Nos permite básicamente transmitir todo tipo de impulsos hacia nuestro cerebro para generar una reacción, ¿no? Y en este caso, reacción para tratar de proteger a los órganos que estén justamente involucrados, ¿no? Y obviamente esto también alimenta nuestro cerebro para que nosotros podamos desarrollarnos en cualquier tipo de campo de actividades, ¿no? De que podamos hacer deporte, de que mi pierna tenga la funcionalidad de poder correr, de que yo esté levantando la mano, de que yo le indique a mi mano, oye, levántate, levántate y haz esto, ¿no? Porque eso finalmente tiene que ver directamente con quién, con mi cerebro, ¿no? Entonces, hasta ahí prácticamente nosotros ya hemos visto todos los tejidos que relaciona a nuestros sistemas, que son los que nosotros vamos a poseer como seres vivos, como seres humanos y seres más complejos, ¿no? Y después de ello, básicamente nos formamos nosotros que somos qué, que somos el individuo, ¿no? Y para esto, el día de hoy vamos a ver parte de lo que se viene a formar, lo que viene a formar el individuo en los siguientes niveles de organización, ¿no? Entonces vamos a quitar estas diapositivas y vamos a compartir otras, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver justamente dentro de los niveles de organización, que finalmente, como les decía, mientras más va avanzando estos niveles de organización, se va volviendo un poquito más complejo, porque hasta los tejidos y los sistemas, básicamente nosotros estamos viendo temas netamente de qué, de un individuo, de uno solo, ¿no? Es decir, ya sea del humano, ya sea de un perro, de un gato, de un reptil, ¿no? Sí o sí estamos viendo básicamente de un individuo, ¿no? Pero, ¿qué sería de nosotros si solamente existiera uno en el planeta, ¿no? O uno de cada especie. Hasta cierto punto no podríamos generar lo que obviamente es una regla en el ciclo de la vida, que es la reproducción, ¿no? Y esto finalmente se da entre dos o más individuos, ¿no? Porque tiene que existir justamente esa relación. Y para que pueda existir esa relación, encontramos justamente ya pasando de nivel, ¿no? Ya nos encontramos pasando de nivel. Llegando a qué nivel? Básicamente al nivel población o al nivel poblacional, donde nosotros vamos a encontrar básicamente a conjunto de individuos de la misma especie. Pero ojo, los que se encuentran en un área y tiempo determinado, es decir, organismos que se reproducen entre sí originando descendencia fértil. Por ejemplo, nosotros, de repente yo, o mejor dicho, ustedes, por ejemplo, allá en Huaraz, pueden haber observado venados, ¿no? Venados que justamente se encuentran dentro del Parque de Huascarán. Entonces ustedes pueden identificar eso como una población de venados del Parque de Huascarán o básicamente delimitando su área al Parque de Huascarán, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la ciudad de Huaraz, no van a encontrar venados, ¿no? Entonces, eso es lo que implica determinar el área de esta población de venados, ¿no? Entonces, yo tendré una población de venados del Parque Huascarán, ¿no? El Parque Nacional de Huascarán.
Entonces, eso es la manera como nosotros podemos delimitar básicamente con área. Ahora, ¿cómo delimitamos de tiempo? Delimitamos de tiempo de repente diciendo del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habitaron justamente en el siglo XX y obviamente no van a habitar el siglo XXI. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su tiempo de vida, ¿no? Que no pasa pues de los 30 años, entonces ellos van a morir, ¿no? O van a perecer, que es algo totalmente normal porque cumplimos un ciclo vital todos, ¿no? Nadie es inmortal aquí en el planeta, ¿no? Entonces, por lo menos todo lo que tiene vida finalmente llega a morir. Es parte de nuestro ciclo y tenemos que aceptarlo y reconocerlo así. Entonces pasa con las plantas y pasa con los animales, ¿no? Y obviamente pasa con nosotros. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que delimitar una población por eso, por su área y por su tiempo determinado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que yo les puedo dar, por ejemplo, los venados del Parque Huascarán del siglo XX, ¿no? De esa manera yo estoy determinando una población. Por ejemplo, puedo decir los osos de anteojos del departamento de Lambayeque, que habitan entre los años 2000 y 2050, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo mismo será para otra especie, ¿no? ¿Por qué? Porque son individuos, ojo, de una misma especie, ¿no? Entonces acá o son solo venados, o son solo osos, o son solo personas, ¿no? O son solo perros, o son solo gatos, ¿no? A eso nos guiamos en cuanto a nivel población. Ahora que nos dice que se reproducen entre sí, originando pues una descendencia fértil, ¿no? Como le vuelvo a repetir, entre la misma especie se da la base fundamental de la vida, que es la reproducción, generando obviamente una descendencia que también preserve la especie, ¿no? Porque esa es la idea fundamental de la reproducción, preservar la especie, no hay otra función en específico, ¿no? Entonces, eso es de manera biológica, básicamente. Bien, habiendo entendido básicamente lo que vendría a ser la población, vamos a pasar ahora al siguiente nivel organizacional de los seres vivos, que en este caso es la comunidad, ¿no? En la comunidad ya se involucran dos o más especies, pero que comparten una misma área geográfica común denominada biotopo, y obviamente el mismo tiempo, en las cuales ya se van a integrar redes alimenticias y otras relaciones biológicas. Entonces, acá vendrían a ser prácticamente el conjunto de poblaciones en un mismo lugar. Es decir, ya puedo hablar, por ejemplo, de una población de helechos, ¿no? De una población de rosas, porque también son seres vivos, también están considerados dentro de los niveles de organización, ¿no? Debo decir un conjunto de una población de árboles, por ejemplo, no recuerdo exactamente cómo se llaman los árboles de Lambayeque, pero son los algarrobos. Por ejemplo, puedo decir árboles de algarrobos, ¿no? En conjunto, una población de ellos. También puedo hablar de una población de tigres, por ejemplo, que habitan la zona, una población de pumas también, ¿no? Que van a justamente compartir el mismo lugar, ¿no? A eso se le llama biotopo, ¿no? O área geográfica. ¿Por qué? Porque no solamente comparten el mismo territorio, o sea, como tal, como terreno, sino también las características meteorológicas que puedan existir, es decir, la lluvia que se da en esa zona, la temperatura que se da en esa zona, la humedad que se da en esa zona, los vientos, etcétera. Entonces, a todo eso se le llama biotopo. Y en el mismo tiempo, porque es lógico, ¿no? Yo no puedo hablar de una comunidad del año 1990 que todavía exista hasta este año, que es el 2023. Es hasta cierto punto imposible, ¿no? La supervivencia de una comunidad asentada en un lugar determinado hasta hoy en día, ¿no?
usualmente suelen perecer o suelen migrar por buscar algo mejor, ¿no? Es decir, mayor comida, de repente la zona se volvió más lluviosa y empezaron a morir ciertas especies, ¿no? Entonces ellos empiezan obviamente a buscar otra área geográfica determinada donde ellos puedan relacionarse de manera normal, ¿no? Ahora nos habla de que ya se pueden desarrollar redes alimentarias y otras biológicas. ¿Por qué? Porque ya vamos a encontrar un burrito por ahí que se lo va a comer quién. De repente un león llega por la zona y se lo puede comer, ¿no? O sea, es decir, ya existe una relación de alimentación prácticamente, porque el león va a tener que comer, el burrito llegó por ahí porque él quería comer pasto, ¿no? Y el pasto, bueno, finalmente se daba en toda la zona, ¿no? Entonces, ¿se pueden dar ese tipo de relaciones? Sí, no hay problema, ¿no? Sí, y eso es lo que caracteriza justamente a una comunidad en cuanto a biología. Ahora vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Para poder pasar a los siguientes niveles, ¿no? Que en ecología se consideran tres niveles, básicamente. El ecosistema, el bioma y la ecosfera. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no? De lo que veíamos viendo cuando vimos el mapita donde sube finalmente de nivel desde el nivel químico hasta lo que vendría a ser la biosfera, ¿no? Estamos hablando básicamente de estos medios o de estos niveles, básicamente, donde vamos a poder identificar que un ecosistema básicamente está constituido por la interacción entre la biocenosis, que es decir, una comunidad de seres vivos, y el biotopo, que es el ambiente físico o químico. Es decir, estábamos en comunidad, ¿cierto? Estábamos en comunidad donde decíamos que ya se unen distintos tipos de especies reunidas en un mismo lugar, un mismo espacio y tiempo determinado. ¿Cierto? Que ya incluso empiezan a tener ciertas interrelaciones entre ellas, es decir, de presa y cazador, ¿no? Puede ser una relación básica que suele darse, ¿no? Y en el ecosistema, básicamente ya vamos a ver la relación, la interrelación que va a existir entre estos seres que tienen vida y lo que no tiene vida, que como les decía, son ya las características meteorológicas, como la temperatura, como también la humedad, las lluvias, etcétera, ¿no? Ya todo eso vendría a formar parte de un ecosistema. ¿Por qué? Porque ya está todo unido e interrelacionado, ¿no? Y después de ello vamos a ver qué es un bioma, que está básicamente conformado por un conjunto de ecosistemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tenemos el ecosistema de qué? A ver, en Huaraz, por ejemplo, podemos tener el ecosistema de Yungay, ¿no? ¿Por qué? Porque ya podemos encontrar ahí distintos tipos de animales, distintos tipos de plantas. Dentro de los animales también vamos a encontrar aves, vamos a encontrar mamíferos, y el humano también, ¿no? Conviviendo con ellos, en conjunto con ellos. Y también vamos a encontrar, pues, que Yungay tiene unas características climatológicas bien marcadas, ¿no? Que difieren de otros distritos o de otras provincias, ¿no? Entonces, ustedes más que yo quizá pueden saber cuál es la característica climática específica de Yungay, ¿no? Pero por lo general, si hablamos, por ejemplo, ya de un bioma, estaríamos hablando de no solamente la población de, o mejor dicho, Yungay, sino hablaríamos también de todo el Callejón de Huaylas, hablaríamos de todo Huaraz como un ecosistema sumado al ecosistema del departamento de La Libertad, todo el departamento de Ancash, el departamento de Iquitos, el de Loreto, el departamento de Arequipa, todo en conjunto, el Perú vendría a ser un bioma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tiene distintos tipos de ecosistemas, es decir, el ecosistema de Iquitos, de Loreto, de San Martín, de Madre de Dios, de Ucayali, no va a ser el mismo que ustedes tienen en Huaraz, en Ancash, ¿no? O que yo pueda tener en La Libertad, o que se pueda tener en Lambayeque, o que se pueda tener en Piura. Cada uno de ellos van a tener unas características climatológicas totalmente distintas, lo que lo va a hacer justamente en conjunto un bioma megadiverso. ¿Por qué? Porque Iquitos no tiene mar,
pero Ancash sí lo tiene, ¿no? Ancash tiene nevado, La Libertad y Cajamarca no tienen nevados, ¿no? Y eso va a generar que cada lugar, al poseer unas características de suelo diferentes, pueda poseer animales diferentes también, ¿no? Los animales que estén en Huaraz, por ejemplo, no van a estar en la Sierra Liberteña, ¿no? Porque son distintas características de clima, de suelo que se van a dar en ese lugar, ¿no? Pero en conjunto, todos estos ecosistemas vendrían a ser parte de ¿qué? De un bioma, ¿no? Entonces, pero que finalmente el conjunto de biomas, es decir, por ejemplo, un bioma podemos decir que es el Perú, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que otro bioma es Australia, otro bioma es Francia, Europa, África, como continente de repente, y en conjunto, todos reunidos, incluyendo el océano inmenso que tenemos y el aire, vendría a ser la ecósfera. O sea, ya todo el planeta, básicamente, ¿no? Está formado por el total de ecosistemas del planeta. Específicamente, así, general, ¿no? Entonces, la ecósfera ya vendría a ser el nivel superior, absoluto, de los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Entonces, era bueno de todas maneras considerarlo, tratarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una idea más clara, ¿no? Más completa de cuáles son los niveles y desde dónde inicia y hasta dónde va prácticamente, ¿no? Y acá tenemos a la biosfera, ¿no? No podemos dejar de hablar de ella porque finalmente somos parte de, que está constituida por todas las comunidades vivas que habitan en el planeta. Podemos indicar que algunos investigadores la llaman biosfera a toda la zona de la Tierra que presenta vida, ¿no? Entonces, hay muchos que le llaman así solamente a la zona que presenta vida y a la zona que no presenta vida, pues tratan de como que no la consideran. Pero no, suele ser todo en realidad, todo lo que nos rodea, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, los ecosistemas, que ya viene fusionando básicamente los factores bióticos de los factores abióticos, ¿no? Ya los está mezclando entre ellos. Hablamos de abióticos, de aquellos factores que no tienen vida, porque la A significa sin, ¿no? Y bióticos, bio viene de vida, entonces vendrían a ser factores sin vida, prácticamente, ¿no? Ahora, ¿tú has visto que la temperatura tenga vida? No la tiene, ¿no? Entonces pertenece a un factor abiótico. ¿Has visto que la lluvia tenga vida? No la tiene tampoco. Entonces, por eso sí o sí pertenece a un factor abiótico. Tenemos los rayos solares, la temperatura, ¿no? Cada uno de ellos no tienen vida, pero están considerados dentro de nuestro planeta como parte del ecosistema, considerados como factores abióticos, factores sin vida, básicamente. Y tenemos a los famosos factores bióticos, dentro de los cuales vamos a encontrar a quienes, a ver, son todos los seres que tienen vida. A ver, chicos, ustedes empiecen con ejemplos, a ver, de cuáles vendrían a ser los factores bióticos. Ahí justamente en la diapositiva tenemos ciertas referencias, ¿no? A ver, ¿quiénes ustedes qué consideran que son los factores bióticos? O sea, los factores que tienen vida. ¿Cuáles son? Las aves. Las aves, muy bien, exacto. Las aves son un muy buen ejemplo de los factores bióticos. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver. Las plantas. También, excelente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos considerar dentro de los factores bióticos? A Los ver, chicos. animales. Muy bien, los animales. ¿Qué más? A ver, ejemplos más específicos.
Chicos, está totalmente sencillo el aporte que se les está solicitando. ¿Cuáles son los factores bióticos? Ya su compañero nos habló de las plantas, nos habló de las aves, nos habló de los animales. ¿Qué otros seres se pueden considerar dentro de los factores bióticos? A ver. Estamos hablando de todos los seres que tengan vida, ojo, todos los seres vivos. Parece que solamente hay un alumno nada más en clase. Bien. Sí, como su compañero lo había rescatado, ¿no? Y nos había ilustrado, básicamente, todos los animales, las plantas, ¿no? Están dentro justamente de estos factores bióticos con vida, básicamente, ¿no? Bien, y acá tenemos nuevamente una imagen, pues, ¿no? Del ecosistema, donde vamos a poder ver el tema del biotopo y la biocenosis. Hablamos de biotopo como ser los factores abióticos, o sea, sin vida, y la biocenosis entre que se da básicamente entre los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos, seres que tienen vida. Pero en sí, el ecosistema vendría a ser la relación de ambos, ¿no? Tanto del biotopo como de biocenosis. Y acá vamos a tener en cuenta a qué nos referimos con biocenosis, ¿no? Lo voy a explicar de manera bastante sencilla como para que se les pueda quedar, ¿no? Más que todo. Cuando hablamos de biocenosis, hablamos de las relaciones que se van a dar entre estos factores, ¿no? Que ya hemos visto, los factores bióticos y los factores abióticos. Es decir, los vivos y los de repente no vivos, ¿no? Entonces, se van a dar ciertos tipos de relaciones. Las que más suelen comentarse o hablarse, ¿no? Y que es importante de repente que ustedes lo escuchen, ¿no? Son las cadenas, redes y pirámides alimenticias, de las cuales vamos a hablar, ¿no? Las cadenas básicamente vendrían a ser que yo me como por ejemplo, al pollo, ¿no? El pollo, ¿qué es lo que está comiendo? Lombrices de repente, ¿no? O maíz, ¿no? Y esta lombriz se está alimentando básicamente ¿de qué? De los nutrientes que pueda poseer la tierra, ¿no? Y esta planta de qué se alimentó en este maíz, en caso de que esté comiendo maíz, también se nutrió justamente del hecho de regarla, de colocarle un abono, de las sustancias químicas que pueda poseer la tierra. Entonces, generamos una cadena, ¿no? Ahora, ¿a mí quién me come? Bueno, pues si hubiera, por ejemplo, un león, un tiburón, me comería a mí, ¿no? Entonces, de esa manera se va estableciendo una cadena o una red alimenticia, ¿no? Básicamente. Ahora, si hablamos de una pirámide alimenticia, muchas personas suelen confundirlo, ¿no? Las pirámides alimenticias. Estas pirámides básicamente se dan de acuerdo a la cantidad de seres vivos que haya en el planeta de cada determinado, ¿cómo se le llama? De cada determinado eslabón de la pirámide, ¿no? Inicialmente vamos a poder identificar, según muchos estudios, que el nivel más amplio, es decir, la base de la pirámide, ¿no? Quiero ver si es que tengo una. No, no tengo una. Sí, acá está. La pirámide, ¿no? Si tenemos básicamente en la base, que vendría a ser el eslabón más grande, como se pueden dar cuenta, ¿no? En esta parte o en este eslabón, en este piso de la pirámide, se van a encontrar básicamente los seres productores, ¿no? O las plantas de manera general. Entonces podríamos llegar a decir que de ellos tenemos mayor abundancia, mayor cantidad. ¿Por qué?
tiene que ser justamente rentable de que los que lo van a comer o que los que se van a alimentar de las plantas sean menos, ¿no? Para que puedan comerse y no acaben con ella, ¿no? Entonces, para que puedan comerse justamente todo lo de plantas que necesiten, pero que no acaben con ella, ¿no? Y como hay menor cantidad justamente de estos consumidores primarios, ¿no? Habrá obviamente menor cantidad de qué? De consumidores secundarios y finalmente de consumidores terciarios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si hubieran, en este caso yo le doy vuelta a la pirámide y digo, bueno, yo quisiera que la parte más grande y más amplia, exacto, aquí su compañera Clotilde nos está diciendo, es un conjunto de especies de un área determinada que está, a ver, voy a terminar de leer. Dice que se encuentran entre ellas un ambiente abiótico con un ambiente de desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía. Exacto, ¿no? Lo voy a leer más detenidamente para que vean el aporte de su compañera, donde nos está diciendo que básicamente es un conjunto de especies de un área determinada que van a interactuar entre ellas. Entonces, hablamos de conjunto de especies porque, ojo, tenemos que el árbol es una especie, el helecho va a ser otra especie, la sábila va a ser otra especie, o sea, son infinidad de especies de plantas en un área determinada, obviamente, básicamente, ya sea en Huaraz, donde ustedes residen, en Lima, en Arequipa, en Puno, qué sé yo, ¿no? Que interactúan entre ellas y con un ambiente abiótico. Exacto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ambiente abiótico, o sea, la temperatura que haya, la presión que haya, la humedad que haya, muchas especies continuarán viviendo y muchas de ellas también se morirán, ¿no? Muchas de ellas no resistirán a estos factores abióticos que definitivamente pues morirán, perecerán, ¿no? Y dice, y con su ambiente al desintegrarse. ¿Por qué? Porque si mueren, finalmente van a formar parte de qué? Como dice su compañera, y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Exacto. Si una planta muere, ¿no? Si una planta va a morir, ¿qué va a hacer? Va a ser nutrientes para la tierra, ¿no? Que finalmente otras plantas lo absorberán y les servirá para que ellas crezcan fuertes, grandes y sean también parte de que del alimento de otras especies que lo comerán, ¿no? Que lo comerán y obviamente las otras especies transformarán toda su alimentación en energía. ¿Para qué? Para que puedan correr, para que puedan caminar, para que puedan cazar incluso otros tipos de especies, ¿no? Entonces, es muy, muy claro lo que dice su compañera o cómo lo comenta, ¿no? Gracias, Clotilde, por tu participación. Y en eso se basa básicamente el desarrollo de la pirámide, ¿no? En una transformación de la energía y de nutrientes. Ahora, como les decía, en el primer eslabón se considera siempre a la mayor cantidad, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a un consumidor terciario, que son poquitos, porque como les decía, imaginémonos que yo pongo en el eslabón más grande a los tigres, a los leones, a los pumas en el eslabón más grande. Y en el eslabón más chiquito, no sé, un conejo, una liebre, por ahí un jabalí, ¿no? Y después en otro nivel más pequeño coloco pues a un pollo por ahí, algunas aves y de ahí las plantas. Gran parte de estos tigres, pumas, leones, y si hay menor cantidad de los animales que ellos se alimentan, ¿sobrevivirán o no sobrevivirán? A ver, imaginémonos de esa manera. Si tenemos un montón de leones, tigres hambrientos prácticamente, y tenemos poca cantidad de jabalís, de chanchitos, de venados, de los que se puedan alimentar, ¿sobrevivirán? Claro que no van a sobrevivir porque la cantidad de alimento va a ser menor. Entonces, por eso es que esta pirámide se establece de esta manera, ¿no? Se establece de la manera en que lo más abundante en este caso son las plantas, ¿no? Y de ahí que siguen los consumidores primarios. ¿Por qué? Porque los consumidores primarios son una cantidad y aún así se lo acaben todo de esta zona,
va a seguir existiendo más todavía en zonas más aledañas, ¿no? Entonces van a seguir teniendo de qué vivir, de qué alimentarse y sin problema. Ahora, eso, por ejemplo, imaginemos que fue un conejo, ¿no? Tenemos en el siguiente nivel ya a una serpiente, una anaconda que se come al conejo. Imaginémonos que hay pues 100, 1000, 100 conejos, ¿no? Por ejemplo, en una zona. Viene la anaconda y se come 2 hoy día. Mañana los conejos se reprodujeron y tuvieron 10 conejos más. Y viene nuevamente la serpiente y vuelta se come 2, de ahí vuelta se reprodujeron de nuevo y ya tienen 10 más, y vuelta viene y se come 2 más, y no hay problema, porque sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo más conejos para que la serpiente pueda seguir sobreviviendo y pueda subsistir, ¿no? Y después, en adelante, pues obviamente encontraremos a los consumidores terciarios que van a ser los que también tienen que tener buena cantidad de comida para que ellos puedan subsistir, ¿no? Entonces, en eso se basa básicamente las pirámides alimenticias, las cadenas alimenticias, redes alimentarias también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me como, por ejemplo, a un montón de animales. Me como al cabrito, me como el pescado, me como el pollo, me como a la res también, ¿no? O sea, distintas clases de animales y a ellos los van a comer, no solamente yo los como, también los comen otros animales. Entonces ahí es donde se da la cruce de la red de consumo, ¿no? Básicamente. Y la cadena, pues, es básicamente de que se produce, hay un consumidor primario, un consumidor secundario, un terciario y finalmente un descomponedor, ¿no? En eso se basa este tipo de información, ¿no? Bien, a ver, continuemos. ¿De qué tenemos que hablar? Bien, entonces vamos a hablar ahora de las interrelaciones biológicas, ¿no? Y aquí vamos a poder encontrar un millón de cositas, ¿no? Que usualmente hasta cierto punto se dan a diario y en cada segundo y a veces no lo notamos, ¿no? No lo notamos o no prestamos tanta atención a lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos asociaciones intraespecíficas y también tenemos asociaciones interespecíficas. Ambas son distintas, pues, ¿no? Bien, en las asociaciones intraespecíficas vamos a poder darnos cuenta de que de las relaciones que se van a dar entre cada especie o sexo especial, ¿no? Por ejemplo, las hembras con los machos y cuál es la competencia que se va a dar en cada una de ellas, ¿no? Es decir, la especie macho de cosas que obviamente no puede hacer que la especie hembra sí, ¿no? Como en este caso es poder tener, ¿no? La capacidad de poder engendrar, ¿no? Lo que va a ser la predominación de su especie. Esas son las asociaciones intraespecíficas. Y tenemos las interespecíficas que básicamente se da entre una o dos especies distintas. Tenemos interacciones positivas e interacciones negativas. Dentro de estas interacciones positivas, por ejemplo, pueden ser el hecho de que no sé si ustedes han visto un cocodrilo, ¿no? Usualmente antes daban ese tipo de documentales en televisión nacional, ¿no? Donde habían cocodrilos y hay un ave encima del cocodrilo, ¿no? Va paseando el cocodrilo por ahí y una avecita está en su cabeza. Y tú dirás, pero el cocodrilo ya debería habérselo comido a esa ave, ¿no? Prácticamente. Pero no, no se lo comió. ¿Por qué? Porque esta ave, cuando el cocodrilo abre su boca después que ha comido el cocodrilo suele abrir su boca así. Una, para poder regular su temperatura corporal, esa es una. Y otra, para que esta ave le quite todas las carnes que se le quedan los colmillos, básicamente, ¿no? Es como que si le cepillara los dientes prácticamente esta ave. Ahora, ¿por qué se le llama positiva? Porque la ave se alimenta de eso prácticamente, ¿no? Se alimenta, vive, subsiste del cocodrilo prácticamente, de cepillarle los dientes al cocodrilo, y el cocodrilo le agradece prácticamente, no, mejor dicho, no se la come. ¿Por qué? Porque ella le ayuda
a quitar todo ese exceso que él pueda poseer en sus colmillos que le puedan estar incomodando. Entonces, a esto se le llama interacción positiva, ¿no? Porque ambos, de distintas especies que podrían quizá el cocodrilo podía habérsela comido a esa ave, ¿no? No se la come. ¿Por qué? Porque tienen finalmente un trabajo en conjunto, un trabajo mutuo. Y a esto se le llama interacción positiva, ¿no? Y dentro de las interacciones negativas, básicamente nosotros vamos a encontrar el famoso parasitismo. Entonces, muchos de ustedes optarán de repente, por ejemplo, por el tema o habrán escuchado el término purgarse, ¿no? Dicen, no, me voy a purgar esta semana porque debo tener muchos parásitos, dicen, ¿no? Y es lógico, el médico te recomienda purgarte por lo menos 2 veces al año, ¿no? Entonces, sí o sí es recomendable. ¿Por qué? Porque es cierto, podemos tener ciertos parásitos en nuestro organismo que no sabemos que los tenemos, ¿no? No sabemos hasta que definitivamente estamos realmente graves y vamos a hacernos unos análisis y wow, o sea, sí estábamos bien contaminados, ¿no? Y eso se da en base a qué o por qué se da, porque a veces comemos la fruta que se ha lavado con agua que no está debidamente clorada, ¿no? Agarramos las frutas con las manos sucias, no nos lavamos correctamente de repente, queda entre nuestras uñas todavía algo por ahí de mugrecita, ¿no? Y cuando vamos a agarrar, como que lo peñiscamos, ya los microorganismos ya se metieron ahí. Y yo me comí bien fácil la manzana, el pepino, el plátano, lo que sea que esté comiendo, ¿no? Y esto es una interacción negativa. ¿Por qué? Porque a la larga me va a enfermar, ¿no? A la larga me va a hacer daño. Entonces, esa es una interacción negativa. Si se dan cuenta, yo este parásito no lo necesito y encima me hace daño, ¿no? Lo que se da también, por ejemplo, básicamente con por ejemplo, no me acuerdo. La enfermedad que es bastante común, ¿no? La gastritis por Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Es una bacteria que está justamente alojada en tu estómago, ¿no? Y obviamente te está carcomiendo el estómago. ¿Por qué? Porque ya llegó ahí en primera instancia y ella lo que quiere es alimentarse, ¿no? Y te está carcomiendo ahí el estómago y mientras tú no lleves un tratamiento, no va a desaparecer y te está haciendo daño, porque en algún momento vas a tener úlceras al estómago, lo que posiblemente se vaya a desencadenar en un cáncer de estómago y que finalmente te llegue obviamente a morir, ¿no? Y no de una bonita manera, sino de una manera muy fea. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros entendemos o podemos desarrollar por interacciones positivas o negativas, ¿no? Es decir, las positivas porque ambos nos beneficiamos, ¿no? Como el caso del cocodrilo y de esta ave. También se da, por ejemplo, en el mar, ¿no? Con la ballena, por ejemplo, usualmente va con una rémora, que es un pez que tiene una ventosa que se adhiere y se pega ahí y no sale, pero eso no le hace daño a la ballena. Y ella va ahí pegada, ¿no? Con la intención de que cuando la ballena va comiendo, o el tiburón de repente va comiendo, ciertos pedazos que van cayendo por los costados, ella puede comerlos, ¿no? Entonces, ella no necesita buscar comida, no necesita hacer más nada que estar pegada ahí al tiburón, a la ballena. ¿Para qué? Para que los restos de comida que él va dejando, ella se lo vaya comiendo, ¿no? Entonces, eso es básicamente es lo que vendría a ser o cómo se vendrían a dar las interacciones positivas y negativas entre las especies, ¿no? Las interrelaciones biológicas, obviamente, entre cada una de ellas. El tema también, por ejemplo, en las intraespecíficas, de repente que hablábamos de competencia, ¿no? Es porque entre una misma especie, por ejemplo, suele darse que los leones, bueno, por ejemplo, en el caso de los leones, suelen competir entre ellos por ser el líder de la manada, ¿no? Entonces, se da este tipo de competencias intraespecíficas también, ¿no? Entonces, se menciona sí o sí de esa manera, pues, ¿no? Para que se pueda trabajar y cómo es que se dan o cómo es que trabajan todas las especies en sí, ¿no? Dentro de su territorio demarcado, etcétera. Muchos de ellos, por ejemplo, dicen que los hipopótamos también suelen pelear, ¿no? Suelen pelear para que el más fuerte finalmente se quede
a cargo de todas las hembras, ¿no? Y él pueda aparearse, ¿no? Lo mismo pasa con los lobos marinos, igual, cada lobo marino macho viene a poseer un harén de hembras, ¿no? Pero esto lo consigue como peleando con otro macho, ¿no? Y ya el ganador se va, se retira justamente a una zona distinta con su gama, pues, ¿no? ¿De qué? De hembras, ¿no? Su harén de hembras que le ganó al otro lobo marino, ¿no? Y así subsisten y así viven y esas son las relaciones normales que se vienen a dar prácticamente entre todos y cada uno de los seres vivos. Quizá nuestras relaciones entre especies, básicamente, no se dé de la misma manera que de los animales, ¿no? No nos peleemos como tal al hecho de hacernos daño, ¿no? Pero también solemos conversar, el hecho de conversar, el hecho a veces de poder intercambiar de repente un plato de comida, de ser vecinos, ¿no? Eso ya nos permite generar a nosotros interrelacionarnos de manera biológica también, ¿no? Porque estamos haciendo eso dentro de qué? De nuestra misma especie, ¿no? Y eso es lo ideal o lo que se trata de priorizar básicamente, ¿no? Ahora, también nos hacemos daño, ¿no? Por ejemplo, cuando salen tantas noticias, ¿no? De asesinatos, de violaciones. Eso es parte también de una asociación interespecífica entre nuestra misma especie, ¿no? Pero se supone que el humano, pues, es una especie un poquito más avanzada, desarrollada, que piensa, ¿no? Que tiene criterio, que se supone no debería realizar ese tipo de atrocidades, pero las hace, ¿no? Las hace justamente por la libertad que tiene de poder hacer cosas nada más, ¿no? Y eso es algo que nosotros deberíamos cambiar, ¿no? Particularmente yo soy ya mucho el tema de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente y demás, ¿no? Y trato de impartir siempre el hecho de respetar a nuestra naturaleza y obviamente a nuestra misma especie, ¿no? Porque básicamente nos destruimos entre nosotros mismos y con la tala indiscriminada de árboles, con la pesca industrial de arrastre que usualmente antes se daba, nos ha llevado a un punto de desaparición de muchas especies de peces, ¿no? Que eran muy importantes en realidad para el organismo humano, ¿no? Para que pueda desarrollarse de manera mucho mejor equilibrada, ¿no? Y, o sea, todo eso nos lleva a nosotros a, en vez de ser una especie más evolucionada, hasta cierto punto parecemos que somos la especie más retrasada. La naturaleza nos enseña tanto, ¿no? Que nosotros, particularmente, yo no me siento tan ducha como quisiera hacerlo, ¿no? O tan sabia como quisiera hacerlo. ¿Por qué? La naturaleza me enseña demasiado, ¿no? Y con las relaciones e interrelaciones que se puedan dar entre cada una de esas especies, ¿no? Y incluso, así como hablamos de la destrucción, de que se pelean por el terreno, se pelean por el territorio, se pelean por el harén de hembras, ¿no? También cuando se encargan entre especies de luchar con otra especie, se unen, ¿no? Son bastante unidos para luchar con otra especie que les pueda hacer daño, ¿no? Y eso es básicamente lo que nosotros entendemos por las interrelaciones biológicas que se vienen a dar básicamente en distintas especies de nuestra biosfera en todo caso, ¿no? Ya si queremos verlo de manera general, así totalmente global, biosfera. Y bien, chicos, entonces de esta manera nosotros estamos prácticamente llegando ya a la etapa final, ¿no? De nuestro módulo en el cual hemos tenido que hablar desde lo más chiquitito de del nivel de organización de los seres vivos, que en este caso vendría a ser el nivel atómico, que básicamente lo van a ver en adelante, ¿no? En química, van a poder darse cuenta de quiénes se encuentran dentro de este nivel atómico, dentro de este nivel químico, con los elementos químicos, con las reacciones que se van a dar entre cada uno de ellos, cómo es que se transforma, cómo es que se los llama, cómo es que se formula y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos químicos o el nivel atómico en realidad está presente, solamente que quizá no lo notamos. Por ejemplo, en el aire, ¿qué tenemos? Mayor porcentaje de oxígeno y tenemos también nitrógeno, fósforo, cantidad de elementos químicos, ¿no? En un 3%.
mezclados ahí todos, pero estamos que nos inhalamos absolutamente todo, ¿no? Y eso es básicamente el nivel químico. Ahora, el hecho de que nosotros podamos ver, por ejemplo, que el agua se transforma en cubos de hielo, ¿no? Eso también es un nivel químico, ¿no? Entonces, o que yo saque mi gaseosa de la refri y lo coloque justamente en la mesa y vea cómo es que aparentemente transpira, ¿no? También es un nivel químico, ¿no? Que eso en química ya lo verán un poquito más a fondo, ya verán todo de qué se trata, ¿no? Pero por lo general hemos hablado ya más a fondo de lo que vendría a ser la célula, tejidos, obviamente los sistemas que van a abarcar cada uno de ellos, el individuo como tal, la población, la comunidad y cada uno de las etapas por las cuales se pase para finalmente hablar de qué, de biosfera, ¿no? Que vendría a ser todo lo que hoy por hoy conocemos, ¿no? Incluida obviamente la relación que hay entre todas y cada una de las especies que puedan habitar pues nuestro planeta, ¿no? Entonces, así habrá otra biosfera de Marte, por ejemplo, habrá otra biosfera de Júpiter, pero siempre y cuando se descubra primero que haya vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de bio, hablamos de vida, ¿cierto? Entonces, solamente nos evocamos a netamente el planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente en la Tierra se ha descubierto que haya vida, ¿no? Y por eso nos llamamos biosfera. ¿Por qué? Porque abarcamos atmósfera, que es el aire, abarcamos hidrosfera, que es el agua, ya sean mares, lagos, lagunas, ríos, arroyos, y tenemos también la litosfera, que vendría a ser todo lo que es tierra, o sea, ya sea la arena de mar, ya sea las zonas rocosas, ya sea las zonas arcillosas, ya sean las zonas de solo tierra, ¿no? De cultivo, todo lo que vendría a ser tierra. Y estos tres en conjunto nos dan paso justamente a qué? A la ecosfera, ¿no? En general. Y bueno, chicos, entonces eso vendría a ser todo, ¿no? Por este módulo. Espero que les haya gustado, que les haya ilustrado también bastante al respecto, ¿no? Me gusta bastante este tema porque es literal lo que yo veo siempre, ¿no? Entonces, cualquier cosita que de repente consideren consultarme o preguntarme al respecto, lo pueden hacer, ¿no? Sin problema. ¿Por qué? Porque este es muy interesante y sobre todo lo que tenemos que buscar es lograr la concientización y la buena educación ambiental, ¿no? Dentro de nosotros mismos, como personas, como individuos, como humanos, y también impartirlo, obviamente, a nuestra pequeña población que podemos tener en nuestro hogar, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿no? Impartir todo este pequeño conocimiento para valorar lo que tenemos en nuestro planeta. Y todos y cada uno de nosotros finalmente cumplimos una función específica dentro de nuestro planeta y si desapareciéramos, por ejemplo, solo los humanos, igual existiría un desequilibrio, ¿no? Bien, chicos, espero que haya sido de su provecho y de su agrado esta clase, ¿no? Y nada, solamente desearles lo mejor para este fin de semana, ¿no? Que lo puedan aprovechar y que podamos, ojalá, tener una próxima